Bueno, el profesor Augusto Ángel Maya, que murió profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar un poquito hoy metáforas y modelos ambientales, como una especie de camino para el tema de la alfabetización ambiental. Y vamos a arrancar un poco con las primeras metáforas. Vamos a ir interactuando hoy entre metáforas. Ya te pasé. Profe, se trabó, no lo escucho. Profe. Profe, Hola. se trabó. No lo escuché. ¿Quedó en que ya me pasó qué, profe? Las notas. Ah, sí, profe, ya la vi. Bueno, muy bien. Entonces, pues acá te fue muy bien en el tema de contexto, el tema de paisaje muy bien, y hay que enfatizar un poquito más en la dimensión demográfica, ¿no? Que hay mucha información sobre el tema demográfico. Bueno, Sí, señor. ese sería, digamos, el promedio, digamos, de las tres notas. ¿Estás viendo la presentación que yo tengo? Sí, profe, metáforas ambientales, Bueno, la estoy viendo. ¿qué entiendes tú por una metáfora? Una comparación. Bueno, busca en Google qué quiere decir metáfora. Ah, no, eso es una analogía, profe. Ay, perdón. Pero la Ya va. metáfora tiene que ver también con pensamiento analógico. Metáforas, ejemplos, pueden haber muchos ejemplos simplemente explicadas. Metáfora es del griego un desplazamiento derivado de la metafero. Yo transporto, entonces pues es más fácil usar cuáles sus cabellos son de oro, ¿no? Que sus cabellos son de oro. Y se usa mucho en el campo de las caricaturas, que es lo que vamos a mirar hoy. Uno, ¿estás viendo la presentación que hice Metáforas Ambientales? Sí, señor, lo estoy Bueno, viendo. entonces, bueno, vamos a arrancar muy rápidamente mirando pues este tema de esto es un coral, ahí tú estás viendo un coral que son bellísimos, ¿cierto? Son uno de los ecosistemas más afectados por el tema del cambio climático, por la contaminación de los mares. Miles de microorganismos celulares que se asocian y dan unas formas bellísimas de las cuales la gran mayoría de los sistemas pesqueros del mundo dependen, ¿cierto? Sí, señor. Para su supervivencia en términos de la cadena trófica. Muchos de los corales están agonizando a nivel mundial y no se sabe por qué, por enfermedades que le están cayendo. Entonces, pues yo quería un poquito como referir eso. Aquí tendríamos una metáfora, ¿no? Que es como una pintura mural a estilo graffiti, y pues estas metáforas nos estarían hablando pues de qué es lo que estamos viendo ahí, unos niños sobre una ballena pintando, se ve como que están como sobreviviendo, ¿no? Se ve como Están como sobreviviendo, recogiendo algo, ¿no, profe? Ellos no como están recogiendo la recogiendo, sí, basura hay que tiraron. basura, hay papel, hay como, hay uno de ellos que está como con hambre, se ve que están con hambre, están jugando a ser el rey. Bueno, entonces la metáfora puede ser un muy buen camino para el tema de la educación ambiental, ¿no? Toda una dimensión comunicativa muy valiosa. Entonces, hay que estar atentos a los lenguajes metafóricos, a los lenguajes que nos conectan a través de esos desplazamientos de la palabra, donde yo de manera creativa uso la palabra, el graffiti, los dibujos, los poemas, para hablar de esto, por ejemplo, ¿no? Esa es como una metáfora, ¿no? El planeta Tierra eh, siendo, ¿cierto? Un árbol naciendo en el planeta Tierra, creciendo en el planeta Tierra. Entonces son poderosos vehículos de comunicación para niños, para concientizar, eh, para poder establecer mensajes sencillos, sin grandes, porque estamos hablando de complejidades, ¿no? Esta sesión estamos hablando de complejidades, pero también del tema de la educación ambiental desde la alfabetización ambiental, la conciencia, la alfabetización ambiental. Entonces, fíjate que estas imágenes son muy creativas, ¿no? Muy creativas, están apelando Sí, como a profe. la inteligencia, a la voluntad, están dándonos una idea eh, muy icónica, ¿no? Un símbolo, son como símbolos, símbolos de que la tierra está viva y que para que puedan florecer los bosques, que son fundamentales, ¿cierto?
y son ecosistemas muy amenazados a nivel mundial. Entonces uno puede usar las metáforas, estas imágenes, la metáfora tiene un comportamiento alrededor de imágenes, símbolos, ¿qué más? Lenguajes. Entonces, cuando yo uso metáforas, estoy apelando a la imagen mental que la metáfora está haciendo en tu mente, ¿cierto? Desde una perspectiva cognitiva, una perspectiva de la cognición de tu cerebro, pero también estoy apelando a un símbolo externo a ti, pues porque en este momento yo podría, digamos, repartir esto como parte, digamos, y fíjate, lo puedo usar en niños, ¿cierto? Aquí podría yo trabajar esta imagen con niños de primera infancia, con adolescentes, con adultos, ¿cierto? Con profesores, con intelectuales. Y entonces la metáfora tiene también ese elemento que apela como a diversas poblaciones, ¿cierto? Porque el centro, digamos, de la educación ambiental, pues como siempre hemos dicho, no estamos educando ni a los delfines, ni a los chimpancés, ni a las ballenas, ni a los orangutanes, ni al jaguar, sino a los seres humanos. Los seres humanos son los que tenemos, o somos los que tenemos que tomar conciencia de nuestra relación con el mundo, de nuestra relación con la tierra, con los otros, con la vida, con lo que llamamos lo no humano, con los planos no humanos. Esos planos no humanos pues son árboles, plantas, abejas, agua. Entonces, ese es un elemento, digamos, que es fundamental. Entonces, parte del ejercicio tuyo, Mónica, para este último tercio, vamos a revisar un poquito dentro de estos compromisos que yo te estoy dando, es un poco hacer una reflexión alrededor del uso de la metáfora como elemento de la alfabetización ambiental, ¿no? El uso de la metáfora como elemento para la alfabetización ambiental. Entonces, ese es un elemento interesante. Listo. Imágenes, oraciones. Aquí la fotografía, pues aquí esta es una especie también de metáfora ambiental, ¿no? Que vemos acá, esta es una realidad que la podemos probablemente percibir en África, Asia, en América Latina. Es una fotografía que tiene ese sentido metafórico y de qué nos está hablando esta imagen que tiene ese sentido metafórico en relación con los problemas socioambientales, ¿no? Estamos mirando niños, Sí, niños pero en estado de pobreza, descalzos, que eh, están alrededor de mucha basura. están alrededor de mucha basura, en zonas de periferia de nuestras ciudades, nuestro gran basurero de Doña Juana, que recibe creo que algo así como 6.000 toneladas diarias, de las cuales creo que no alcanzan a reciclarse ni el 10%, cuando se podría reciclar un buen número. El metano que producen estos basureros podría ser utilizado. En muchos países del mundo ya lo hacen, en los países del primer mundo, porque la basura produce metano, ¿no? Produce gas, gases metano, gases que pueden servir para generar electricidad, para generar calentamiento a nivel de estufas, de gas. Entonces, mucha gente vive las basuras en Colombia, el papel de la importancia del reciclaje, de la reutilización, las famosas 3 R's, ¿no? Las conoces, ¿cierto? Ah, Mónica. Mónica, Ahí estaba hablando con el micrófono apagado, profe. Reutilizar, reusar, reciclar y reducir. exacto. Y reducir. O sea, reducir, reciclar y reducir y reutilizar, ¿no? Sí, profe. Reutilizar. Reciclar, reutilizar y reducir. Ese es un Profe, elemento pero fundamental. yo tengo una pregunta. No sé, esto es algo que me surge un poco. ¿De qué nos sirve, digamos, reciclar y esa parte si seguimos consumiendo? Bueno, esa es una muy valiosa pregunta, desde luego que parte de toda esta dinámica, y no es compleja la respuesta, porque podríamos decir, pues dejemos de consumir. Pero cuando decimos eso, de todas maneras, la economía sobre la que estamos montados depende del consumo humano. Es decir, depende de que tú compres libros y yo compre libros. Si yo le digo a todo el planeta, no crezcamos económicamente, sino en cero, pues entonces lo que yo voy a tener es que tú no vas a tener dinero para pagar tu universidad, porque el ciclo económico también depende de la producción. Entonces, ¿cómo hacemos que nosotros como consumidores usemos realmente lo que necesitamos? Que no tengamos consumos superfluos, ¿no?
Entonces, el consumo superfluo generalmente está dado en sectores de clase media alta, clase alta. La gente pobre produce basuras, pero no está produciendo la cantidad de basuras, desechos, que podrían, por ejemplo, ser reutilizados, ¿no? Es decir, yo puedo reutilizar un celular, yo puedo reutilizar un computador, yo puedo reutilizar pues una herramienta que se me dañó. Entonces mucha gente simplemente opta es por cambiar el celular, por decir algo, cada 6 meses, cada año, cuando yo puedo mantener el celular. Pero también está el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Que hoy en día, digamos, antiguamente, por ejemplo, nuestras abuelas compraban una nevera. Yo conocí a mi abuelita, que era una mujer mayor, cuando yo la conocí, ella tendría unos 60 años, 60 y pico años, y murió como de casi 90. Y ella compró una nevera. Yo recuerdo que la nevera que compró, pues era la nevera que casi que murió con la nevera funcionando. Eran productos que duraban muchísimo, mucho. O sea, las industrias estaban orientadas a producir buenos productos. Hoy en día hay algo que se llama la obsolescencia programada, y es que produces tú un celular para que al cabo de 2 años, 3 años, o un computador de marca, de la mayoría de las marcas, están diseñados para que máximo 6 años, 7 años, después empiezan a quedarse rezagados, empiezan a ralentizar. Se puede mejorar, porque yo puedo llevar computadores, cambiarle los discos duros, los chips, pero la mayoría de la gente opta por botar los computadores, ¿no? Botar los computadores. Entonces aquí tenemos uno de los graves problemas de la humanidad, que es eso, el exceso de consumo, la no utilización, no reciclaje, la no reutilización que se está desarrollando con las basuras. Entonces, ese es un tema bien interesante, porque ahí ese es uno de los grandes énfasis de la educación ambiental, es pues sobre el tema de las basuras, ¿no? El tema de las basuras es fundamental en los colegios, en nuestras casas, a aprender a separar las basuras orgánicas, los plásticos, lo que se puede reutilizar, lo que se puede reciclar, lo que se podría usar, digamos, como materia para, por ejemplo, la crianza y la alimentación de lombrices. O sea, la basura es un gran negocio, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un poco la imagen, pero gracias a muchos de los recicladores en Bogotá, que son un poco economía informal, una ciudad como Bogotá logra reciclar gracias a la labor de ellos, y deberíamos de ser conscientes, ¿no? De entregarles las basuras ya separadas para que la labor de ellos esté. Pero es un negocio interesante, tanto que creo que incluso los hijos del señor Álvaro Uribe Vélez tienen, por ejemplo, un negocio de reciclaje en la zona franca del municipio de Mosquera, ¿sí? Porque es decir, las basuras, yo puedo encontrar muchas cosas, pero lo que tenemos es que estamos haciendo el despojo de las basuras a cielo abierto, como lo vemos acá. No estamos haciendo un uso. En Colombia ha habido una mejoría impresionante. Es uno de los, si te acuerdas, uno de los viejos indicadores que veíamos al principio del curso, que señalaban que Colombia está dentro de los países que mejor uso de las basuras está haciendo. Entonces ha habido un desarrollo en los últimos 20 años alrededor del manejo de las basuras. Nos falta mucho por hacer, pero porque tiene que ver eso. O sea, es decir, inevitablemente somos consumidores. Y el consumo de basuras también implica cosas ambientales, como por ejemplo, ¿qué estamos alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De basura, de alimento chatarra? Entonces, pues bueno, entonces aquí está esta metáfora es muy interesante porque es una fotografía y estamos hablando de la importancia de la niñez, o sea, que es decir, parte de la vida y el desarrollo de nuestras sociedades está sobre la niñez. Entonces, muchos de los niños en el mundo pasan hambre, no tienen condiciones higiénicas, porque también parte del tema de la metáfora ambiental es que podríamos decir, por ejemplo, podría uno decir, salvemos al hombre para salvar el planeta, o salvemos el planeta para salvar al hombre. Entonces son metáforas que podríamos empezar a hacer, pero desde luego que en el modelo, digamos, en un modelo ambiental de corte humanista, nos interesan estos niños, ¿no? Nos interesan estos niños, nos interesan que los niños tengan condiciones de vida dignas. Entonces, pues habría que preguntarnos, bueno, ¿dónde están los papás de estos niños? ¿Cómo lo están criando?
Entonces, la capacidad de adaptación del ser humano es impresionante, ¿no, Mónica? Y fíjate que nos podemos vivir pues en este tipo de ambientes y bueno, yo veo que uno podría decir que ahí hay como un sentido de hermandad, ¿no? Se están abrazando ahí, ¿sí? Entonces, pues bueno, uno puede también juzgar, pero bueno, hay miles de personas en el mundo que viven gracias a las basuras que también se producen. Entonces, pues ahí hay un elemento. Entonces, ¿cómo logramos nosotros generar un apoyo también a este tipo de niños? Vamos a mirar un poquito eso. Esta es muy Y simpática. también, pues quería compartir así un poco, yo vi en Facebook un video en donde unos niños eran muy felices, eran de África y a pesar de pues estar en un lugar un poco pobre, se veían muy felices. Entonces, ese video también podría ser una metáfora, profe, a lo que está sucediendo, pues no en lo ambiental, pero sí en como en estos problemas de pobreza y demás. Sí, claro, claro. Es decir, la metáfora, las metáforas tienen que ser construidas creativamente, ¿no? Fíjate esta, por ejemplo. Necesitamos plata para mi familia en el bosque. Entonces ahí están, es un poco como haciendo que, como si hubieras, como si fuera un árbol que está pidiendo plata, ¿no? Está como detrás el árbol y que está diciendo necesitamos dinero para proteger el bosque. Entonces, desde luego que también aquí viene un tema interesante y es que el dinero, tener o no tener dinero, pues es una condición también para la posibilidad de hacer procesos de mejoramiento ambiental. Es decir, de todas formas, si yo tengo un crédito como mujer campesina, como mujer indígena, para comprarme una vaca o para... eso hace que yo probablemente vaya a demandar menos leña de los bosques mundiales, ¿no? De los bosques de mi localidad. Entonces, el circuito económico en el que estamos, pues ese es un circuito que hay que reconocer que es capitalista. Y eso no es per se malo, porque también hay todo el cuento, no, es decir, necesitamos dinero, entonces los países ricos han podido descontaminar sus ríos, el Sena, el río, el Volga, en Rusia, el Sena en Francia, en Estados Unidos hace 40, 50 años muchos de sus ríos y en Europa estaban contaminados, pero como son sociedades que lograron acumular dinero, pues tienen la capacidad, digamos, de destinar también dinero para limpiar los ríos, para limpiar las playas, para conservar los bosques. Entonces también es una necesidad, pero que también implica eso, dinero, ¿no? Esa puede ser una metáfora, ¿no? Porque bien, we need money for my family in the rainforest. Entonces, need money, ¿no? Entonces, need money for my family. Entonces, la familia de él, pues, está en el bosque. O sea, nosotros en los espacios urbanos tenemos las alamedas, las zonas verdes muy importantes, pero las grandes unidades de conservación están en la selva, ¿no? Están en el Casanare, están en Boyacá, están en el Magdalena Medio, están en el Amazonas, están en el Chocó, están en la Orinoquía. Entonces, los grandes procesos de regulación climática se dan en las cuencas del Amazonas, se dan en la cuenca, sí, que es una de las cuencas más importantes en términos de la regulación ambiental, en la Antártida, en bosques, en Canadá. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en las ciudades, en términos de las zonas verdes, que también deben de tener las ciudades, es muy importante, pero es importantísimo, por ejemplo, los páramos son muy importantes, las grandes unidades de conservación en ese sentido. Esta es otra metáfora, mira, esta es una metáfora muy interesante. Entonces, ¿qué estás viendo en esta metáfora? En esta El imagen, tiempo es una de los imagen. árboles se está acabando porque se están utilizando o se están sustituyendo por ciudades sin, sin, sin árboles. Exacto, entonces fíjate, estamos en un reloj de arena y ese reloj de arena pues está, hay una temporalidad como todo reloj de arena, pues cuando yo muevo un reloj de arena de un lado para otro, digamos después de 3 segundos o 4 segundos, todo el contenido, toda la arena me está marcando el paso del tiempo, ¿no? Son los relojes que usábamos hace algunos siglos para medir el paso del tiempo. O sea, el tiempo es una variable fundamental. Entonces, hablemos un poco de esta imagen. Estamos destruyendo los bosques para construir grandes ciudades, ¿no? Y aglomeraciones urbanas y demográficas. Entonces, el mundo, en este momento, el mundo, la historia mundial, prácticamente toda la historia mundial
hasta hace unos 20 años había acontecido en las zonas rurales. O sea, el hombre en casi toda su historia mundial había vivido el 90%, 70, 80% de la humanidad en las zonas rurales, en aldeas, pueblitos, en zonas de asentamiento aisladas entre una familia y otra familia. Todavía eso se ve en Colombia, ¿no? Si tú te vas al Bichada, una finca en el Bichada puede tener una extensión de 100.000 hectáreas y un propietario está a 2 días o a un día de camino o a 6 horas de camino de su próximo vecino y puede que ni lo conozca, ¿sí? Hoy en día, pues las aglomeraciones humanas, digamos, la demografía per cápita, la ocupación per cápita por área, superficie terrestre, pues es más grave, es más grande en las ciudades, no hay más densificación en las ciudades. Entonces estamos hablando de ciudades como Ciudad de México, más de 25 millones de personas, Calcuta, que debe estar, no sé, en el orden de los 35 millones, Bogotá, que ya algunos hablan de 9 millones de habitantes. Entonces, es interesante porque lo que vemos es que el concreto, pues para poder construir las ciudades necesito de las areneras, necesito de depósitos de arena para construir ladrillos, y la gente empieza a abandonar las zonas rurales, como lo sabemos y como lo hemos comentado, pero aquí hay una dimensión del tiempo, ¿no? El tiempo es la urgencia que se tiene para revertir un poco este esquema mental a nivel ambiental, ¿no? Este esquema de consumo, este esquema que nos habla que todo debe acontecer en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades la gente viene porque hay empleo, hay educación, hay salud, hay hospitales, hay recreación. Y en las zonas rurales lo que entendemos o lo que tenemos es abandono del Estado o un abuso por parte del Estado o presencia de guerrilleros o presencia de violencia, pobreza. Entonces la gente dice, no, pues no, yo quiero salir, yo quiero irme a las ciudades porque no veo que tenga futuro. Eso es una historia pues que se repite a lo largo de todo el mundo, se ha repetido en España, en Colombia, en México, porque el campo ha sido abandonado. Entonces, y abandonado también ha sido, está condicionado un poco en Colombia en la década del 70, mucha gente del campo en Boyacá y se venía a las grandes ciudades porque la política macroeconómica de estos países condicionaba a que la construcción requería de mano de obra barata. ¿Y de dónde venía la mano de obra barata? De los campesinos que llegaban a las ciudades y encontraban trabajo, encontraban algo que es muy escaso en las zonas rurales, que es un salario, que es un jornal. Sabemos que en el campo un jornal que generalmente está por debajo del jornal en las ciudades, pero a veces no es que esté por debajo, sino que es difícil que yo tenga la capacidad en un municipio como el del que tú vienes, Ana María, Ana, de que podamos, digamos, hablar de la posibilidad de pagar un jornal, ¿no? A veces no hay la plata. Entonces, la gente que usaba la mano vuelta, la costilla prestada, la minga, el convite, pero a medida que empieza a irradiarse, digamos, una economía de mercado, pues la gente ya no puede pensar simplemente en que con el trabajo de los vecinos que había servido para que el abuelo levantara la plata, vamos a mantener la familia, sino porque la gente ya tiene necesidades económicas, comprar un celular, pagar la cuenta de la luz, en fin. Entonces eso hace que la vida en el campo sea muy difícil y la conservación entonces se ha dado a costa de la conservación y de programas de desarrollo rural. Entonces este reloj es un reloj del tiempo. Entonces tenemos tiempo para revertir estos procesos de destrucción, de destructividad ambiental marcados por la guerra, por el hambre. Hay tiempo, pero probablemente no es que nos quede mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una urgencia, que es lo que vamos a mirar ahora después cuando entremos a mirar los modelos ambientales en este sentido. Bueno, empiezan a verse situaciones como esta, que uno la ve prácticamente todas las playas del mundo, los cangrejos o moluscos o determinadas formas de vida que empiezan pues, a encontrarse con basura, con latas, eh, y en algunos casos pues se adaptan, en este caso le está sirviendo de cobijo o de refugio, pero en otros casos pues simplemente es la muerte directa digamos, por la presencia física de este elemento que los lleva a ingerir el material plástico, el material metálico o determinados minerales o compuestos químicos o químicos como el arsénico, el mercurio,
muchos de los peces, muchos peces en América, en Colombia, en el río Magdalena, en el río Cauca, por eso a veces es medio riesgoso en Colombia. Eso habría que investigarlo, ¿no? Por ejemplo, esa sería una cosa interesante de investigar. Pero peces en Colombia, por ejemplo, el bagre en determinados ríos de Colombia está contaminado con mercurio. Entonces, el mercurio, que es un veneno para el ser humano tremendo, degenerativo, o arsénico, u otros metales pesados. Entonces, eso es parte, digamos, de la minería ilegal o de la minería legal, de la minería tanto legal como ilegal. Pero no hay registros, digamos, esto es presente, pero entonces hay cosas que vemos, ¿cierto? Hay cosas que vemos, esta lata, pero un cangrejo, o si yo estoy consumiendo agua de una quebrada, probablemente yo no estoy dándome cuenta que el agua que estoy consumiendo tiene mercurio o arsénico producto de una mina que está arriba de la cabecera municipal. Entonces eso es interesante en ese sentido. Esta es una imagen metafórica, ¿no? Eso es lo que llamaríamos una imagen metafórica, porque nos dice muchas cosas, ¿cierto? Nos dice muchas cosas. Entonces, fíjate, la metáfora es un camino para comunicar, para alfabetizar desde la perspectiva ambiental, para generar conciencia en todo tipo de población. Esta es muy clara. Podríamos decir que es un poco exagerada. De pronto dice la gente, no, pero no sean tan exagerados, que es que esto no es así. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos? A alguien con corbata, muy formal, ¿cierto? Un ciudadano del primer mundo, una persona que podríamos decir bueno, ¿dónde vive esta persona? Pues esta persona, según las chimeneas que están generando contaminación, pues muchos de estos procesos ya se han controlado relativamente en algunas ciudades europeas donde se les exige a la industria que tengan filtros para capturar todas las partículas venenosas, ¿cierto?, que están en la producción industrial, ¿sí? En América Latina, en ciudad como Bogotá es una ciudad que en determinadas horas de la mañana, cuando no hay viento, pues tiene unos niveles de contaminación altísimas, de mucho riesgo. Ciudades como Chile, Santiago de Chile, San Francisco, ciudades como Ciudad de México, ciudades como Bombay, Calcuta. Los problemas de contaminación nos pueden llevar a que yo, si soy ciclista o si soy transeúnte o estoy simplemente en mi casa, probablemente se me pida que los hijos se me queden en la casa, porque hay mucha contaminación. Entonces, esta imagen es interesante, ese uso metafórico de la máscara, ¿no? De la máscara para purificar el aire a través de carbón activado, de unos mecanismos en ese sentido. Entonces, mira la potencia de esta imagen, ¿cierto? Es una imagen potente, es una imagen irónica. ¿Por qué irónica? Porque también digamos que la metáfora tiene una expresión poética cuando la estoy escribiendo, pero también puede ser irónica, sarcástica, cuando estamos mirando este tipo de imágenes, porque es sarcástica, porque vemos a la gente muy formal, es una persona formal, ¿cierto? Con corbata, con camisa, con traje, pero a pesar de esa formalidad, él como ciudadano del mundo, digámoslo así, no se ve, pues se ve también abocado al uso de una mascarilla de estas, ¿no? Entonces ahí está esta imagen, digamos, con ese poder educativo tan interesante, Mónica. Entonces, importante, modelos, vamos a mirarlo ahora más adelante, y las metáforas. Sí, Sí, Mónica. es que ahí también quería resaltar algo y es que se supone que una persona así debe estar bien educada y es algo que nosotros estábamos discutiendo en problemas socioeducativos y es qué significa estar educado, ¿cierto? Entonces, si es por una parte de comportamiento y si el comportamiento ambiental, sería pensar un poco acerca de los daños que podemos causar como personas en, en el planeta, ¿no? Entonces, uno pensaría que una persona sí está educada, pero en realidad hay que analizarlo un poquito más, ¿no? Claro, porque esta puede ser una persona que nosotros decimos que es culta, pero la escala del problema nos está llevando a tener que hacer una reconsideración y un replanteamiento de los sistemas de adaptación humano, ¿no? De los sistemas culturales que están detrás de estos grandes problemas, porque
en estas sociedades. Y fíjate que las chimeneas pues están localizadas, podríamos decir que en Canadá, ¿cierto? En Canadá o en los Estados Unidos, ahí en Canadá. Son países ricos, países que han llegado a unos estándares educativos altos, pero tienen problemas ambientales muy serios y gracias al consumo de dióxido de carbono, monóxido de carbono, de gases de efecto invernadero, el planeta, parte de esa riqueza o de esa educación que han logrado, si yo cruzo la variable ambiental, cruzo variables ambientales, me voy a dar cuenta que esas sociedades tan educadas, tan ricas, por un lado, pues tienen muchos problemas que resolver. Entonces, fíjate que es muy interesante esa, digamos, aporte que haces porque precisamente por eso hablamos de la alfabetización ambiental. La alfabetización ambiental sería esos vocales, esas consonantes, esas palabras, esas imágenes que necesitamos incorporar en la formación y en la educación y los modelos didácticos de nuestros ciudadanos, ¿no? Porque pues yo no estoy en contra de usar corbata, a mí me toca ponerme corbata, traje, pero que seamos conscientes como sociedad, como grupos, como individuos, de nuestra frágil relación con el medio ambiente, porque hay un modelo económico que está detrás de todo esto y es el que se refiere a un crecimiento económico ilimitado, como si el planeta pudiera proporcionarnos todos los recursos del mundo en aras, digamos, de lograr que el modelo económico industrial o financiero le proporcione, digamos, esos bienestares económicos a todo el mundo. Entonces, ahí el gran desafío que tenemos es esa educación, esa alfabetización ambiental y la atención también en términos de la generación de riqueza ambiental, pero de una riqueza que también nos permita, porque fíjate lo que decíamos antes, yo sin dinero, tener o no tener dinero es el dilema de la sociedad contemporánea, porque yo con dinero puedo en un momento dado, si no tengo agua en mi casa, ir y comprar agua al supermercado. Si no tengo dinero y hay una escasez de agua, por ejemplo, como está sucediendo en Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que llevan 3, 4 años sin llover, hasta el año pasado, yo no sé si ya llovió. Estamos hablando de una ciudad muy importante en Sudáfrica, donde hacía más de 3, 4 años no llovía. Y eso era un elemento al que estaban, y es una ciudad de 2, 3 millones de habitantes, entonces ya las reservas se les habían secado. Entonces, claro, esa pregunta sobre la educación. Entonces, aquí hay una clave y es la inclusión de la dimensión ambiental desde un proceso que es educación ambiental, pero también hablamos de alfabetización ambiental. Una alfabetización ambiental que debe de empezar a darse desde desde los primeros años, que implica muchas dimensiones, desde alimentémonos bien, ¿cierto? Tratemos de no usar bolsas plásticas. Alimentarse bien quiere decir comprémosle a nuestros campesinos, comprémosle a nuestros tenderos, comprémosle a nuestros artesanos. Hay una labor ahí también muy importante porque son ciclos, entonces seamos más conscientes de lo que no necesito. Entonces, una visión más frugal de la vida, yo creo que es conveniente, usemos menos el carro, montemos más en bicicleta, eh, ¿cierto? Seamos conscientes pues de la alimentación que estamos usando, no comamos tanta carne, ¿sí? Porque la carne de todas maneras requiere, digamos, de la utilización de muchos bosques para yo poder tener las praderas abiertas, si la gente está, como sucede en Estados Unidos o en Argentina, donde el nivel de consumo de carnes, pues prácticamente todos los días, 2 veces al día. Entonces, por un lado, no es muy conveniente como alimentación. A mí me puede encantar la carne, como de hecho me encanta, pero si yo estoy comiendo chorizo todo el día y rellena, pues ¿qué puede suceder en mi organismo? Si eso sucede desde los 10 años, cuando yo tenga 60 años, ¿cómo te imaginas que está mi cuerpo en términos de su ecología interna? Destruido, profe, todas las Pues grasas gracias, trans, todo eh, lleno de... con Entonces también, diabetes, y eso es muy con importante, digamos, para las enfermedades. personas que tienen una perspectiva ambiental, porque aquí viene una relación, Mónica, a nivel de la alfabetización ambiental, y es que es pensar hacia adentro, pero también tener conciencia hacia afuera, lo que llamamos conciencia y autoconciencia. La autoconciencia es fundamental y la conciencia también es fundamental. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando más de lo que está pasando alrededor nuestro. A veces los ambientalistas
se quedan mucho con lo que está pasando alrededor de ellos, pero no tienen nada de conciencia en términos de su propio cuerpo. Son fumadores, toman trago, están en algunos casos usando psicotrópicos, drogas, pero están hablando de la conciencia ambiental. Entonces, la atención de la alfabetización ambiental y de la educación ambiental es una conciencia de lo que está afuera, el mundo de afuera, el mundo del ecosistema, el mundo del territorio, el mundo de las dimensiones ambientales, pero también que está acá en mi corazón, que estoy acá yo haciendo por esta personita, por mi familia, por mi cuerpo, por mi alma, por mi ser, en términos de ser autoconsciente, no egoísta, no entonces estar centrado solamente en lo mío, porque esa es la tensión entre la autoconciencia y la conciencia, ¿no? La conciencia es esa que podemos decir, la conciencia histórica, la conciencia política, la conciencia ambiental, pero la conciencia también tiene que responder también a cómo estoy yo pensando el mundo. Eso sería mucho, también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes del mundo que yo tengo? Si las imágenes del mundo que yo tengo es enriquecerme a toda costa, por encima de los bosques, por encima de mi patria, por encima de mi familia, vender al territorio, vender el río, hacer negocio con todo, pues entonces mi nivel de autoconciencia es un nivel de autoconciencia muy bajo. Entonces, parte de la labor, no solamente de la educación ambiental, sino de la educación en su conjunto, tiene que ver con la elevación de la conciencia, ¿no? Elevar la conciencia y la autoconciencia de los seres humanos. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace estudiando, sensible a través de las intuiciones, dialogando con el pensamiento científico, dialogando con los conocimientos sapienciales, que no necesariamente son conocimientos científicos. Cuando yo digo conocimiento sapiencial puede ser estar en nuestros campesinos, en nuestros indígenas. No son científicos, tal como nosotros los definimos, pero tienen una vida sencilla, tienen una percepción de la vida tranquila, serena. Entonces, ahí estaría un poco parte de esa clave en términos, digamos, de los procesos de educación. Entonces, Profe, esta es la... esa última parte que tú decías, cuando nosotros trabajamos, digamos, situaciones con los chicos, de que analicemos esa situación, las variables y demás, ¿eso también aportaría? Claro, claro, claro. Es que fíjate que hay muchas posibilidades, ¿no? Yo te estoy diciendo hoy, vamos a mirar dos modelos hoy. El tema de modelos y metáforas. Arrancamos con metáforas. La tarea tuya, pues, es hacer una presentación alrededor de metáforas, ya para terminar el trabajo, y de modelos, que me ayudes a complementar los modelos que yo te voy a presentar hoy. Pero el tema es que, además, también tenemos que aprender a hablar. Tú, fíjate que, claro, nosotros hablamos de variables, de categorías. Pues no les podemos hablar a los niños solamente de variables, de categorías. Sí, hay que introducirlos también al pensamiento científico, desde luego, pero la alfabetización ambiental o la educación ambiental o la educación relativa al ambiente, porque a veces nos quedamos en esas discusiones, ¿no? Si es educación relativa al ambiente, si es educación ambiental, pero si es educación ambiental está enfocada simplemente a los ecosistemas, o si entonces nosotros hablemos de una educación ambiental integral, que implica precisamente conciencia y autoconciencia. La autoconciencia es que yo tengo que ser consciente, por ejemplo, de lo que está eso, por ejemplo, soy consciente de que estoy produciendo muchos plásticos como sociedad, y son millones de toneladas que llegan al mar, y que en este momento sabemos que en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico, hay toneladas de basuras que están planteando serios problemas en términos, digamos, pues son toneladas de basuras que todas las sociedades están produciendo, a pesar de que reciclemos y a pesar de... mucho llega al mar, mucho llega al mar a través de los ríos, mucho llega al mar, a las distintas cuencas de nuestros océanos. Entonces, estos peces se tragan eso, se tragan, y el plástico fíjate que todo necesita plástico porque es un derivado del petróleo, ¿no? Entonces nos generó una sensación de bienestar impresionante. Tu computador tiene plástico, tus pantalones, mis sacos, nylon, todo lo que tenemos tiene plástico, todo tiene plástico. Entonces, derivado del petróleo, ¿no? Entonces, algo de ese plástico se puede reciclar, pero llega un momento en que no se puede reciclar, y dependiendo del tipo de plástico,
Las personas como ingenieros sanitarios saben muy bien que llega un momento en que tú después de reciclar varias veces un plástico ya no puedes seguir reciclándose porque ya simplemente ese proceso termodinámico impide que se pueda volver a reciclar ese plástico. Entonces sabemos que hay plásticos que para deteriorarse pueden llevarse 200, 300, 400 años. Entonces vamos a encontrar que los océanos. Entonces ese es un tema súper interesante. Implica conciencia y autoconciencia, es decir, oiga, no usemos plásticos, señor tendero, no me empaque eso en una bolsa de plástico. Pero en un momento dado, si compras pescado en una gran superficie como el Éxito, Jumbo, y pides que te den un pedacito de pescado, no sé, unas tilapias, vienen empacadas en plástico. Vas a comprar unas manzanas orgánicas o tomates orgánicos porque alguien los produjo, pero En te la los van a plaza. empacar en plástico. Profe, Y entonces ya hay muchos sitios que estamos volviendo a la caja, que estamos volviendo a otros materiales, pero el tema, bueno, ya Colombia pues le puso un impuesto al plástico, hay formas, digamos, de incentivar